Buenas tardes. Lo que veremos el día de hoy será los principios básicos o los procesos básicos para mecanizado CNC en torno. Recuerden que en torno, más que todo, se hacen piezas cilíndricas. eh, Pueden ser cualquier otro tipo de piezas, pero recordando que el corte se hace a ambos lados al girar la pieza, ¿verdad? O a todo en los 360 grados al girar la pieza. Eh, Hablando un poco de lo que es la lectura del plano, me imagino que el plano pues, se entienden básicamente cómo leerlo, pero solo para recordar que cuando hablamos de un torno, en este caso la lectura del plano, todo lo que sea en el horizontal, o sea, esta altura desde acá, o esta distancia desde acá a acá, de acá a acá, estamos hablando en coordenadas del eje Z. Y las distancias en el vertical, o sea, estas distancias, por ejemplo, 27 desde acá hasta acá, estamos hablando del eje X o del diámetro o radio de la pieza, ¿verdad? Partiendo desde, obviamente, desde el centro hacia arriba. Si estoy hablando de radio, desde el centro hacia arriba, y estoy hablando del diámetro, pues sería desde acá hasta acá, ¿verdad? O en este caso dice 5 milímetros de un agujero, sería el agujero que está acá, que es de 5 milímetros. Acuérdense que cuando está punteado quiere decir que es algo que está en el interior, ¿verdad? O sea, que no está en la vista superficial. Bueno, eso básicamente sería la lectura de planos. Acuérdense que mi pieza, este punto de acá sería mi punto cero, tanto el diámetro, porque es un diámetro cero, y cero del radio, porque es un radio cero, ¿verdad? En cambio, si me muevo a este punto de acá, sería un diámetro 11, un radio 6.5 partiendo desde el centro. Igual, cuando ya me muevo desde la pieza en el eje Z, serían valores negativos. Usualmente nosotros trabajamos con valores negativos. O sea que mi punto desde acá hasta acá sería, por ejemplo, menos 5 milímetros. Tomando como ejemplo, ¿verdad? Acuérdense que este es un arco en donde si este es de 5, si fijan este es básicamente 90, de 90 grados, entonces si aquí es mi Z0 y mi radio es de 5, quiere decir que para llegar hasta acá yo me tengo que mover 5 milímetros hacia la izquierda, ¿verdad? Ok, ya yéndome a lo que es el programa, que espero que ya lo hayan instalado, vamos a HMI Operator, lo abrimos, vamos a esperar que cargue. Esto lo voy a explicar ya en la clase, que es lo que hacen estas teclas. Entonces, por eso no se preocupen. Hablando un poco de la nomenclatura del programa, aquí, cuando ya usemos la máquina, van a ver que me dice las coordenadas del eje X, que es el diámetro, y el eje Z. Cuando solo tengo una T de tool, quiere decir que es para colocar las herramientas. En algunos programas las herramientas se llaman por número en la torreta, en este programa se va a llamar por nombres. Cuando yo tenga la S, es de revoluciones o de spindle en inglés, que es para colocar las revoluciones por minuto. Cuando tenga la función M, las funciones M en una máquina CNC, pueden ser varias cosas, pueden ser el sentido de giro reducido, puede ser el cambio de herramienta, el refrigerante, o la confirmación de cambio de herramienta, el refrigerante, etcétera, ¿verdad? Otras funciones que pueden utilizar. Tenemos lo que es el decalaje de origen, que nosotros usualmente vamos a usar lo que es el G54, para que tenga un poco de contexto que es el G54. Serían las coordenadas X, Y y Z, donde inicia mi pieza desde el punto cero de la máquina con referencia al punto de referencia de la torreta, que suele ser en medio, ¿verdad? De la torreta. Okay. Aquí yo tengo mi listado de herramientas para irme a ese lugar donde estoy yo. En la parte de abajo o en la parte de la derecha, vamos a darle clic derecho con el mouse y me va a dar otro menú. Entonces me voy a ir a parámetros y por los momentos yo solo necesito que creen una herramienta que va a ser, perdón, aquí donde dice listado de herramientas, tienen que fijarse que sea listado de herramientas porque hay otros listados, va a ser la herramienta en este caso vamos a usar la de acabado,
aquí sería el acabado izquierdo. Le vamos a dar OK. Aquí le vamos a poner desbaste izquierdo. Y vamos a hacer otra en el otro que sea de desbaste derecho. Okay, aquí lo que nos tenemos que fijar más que todo es en el filo de la máquina, ¿verdad? Estos son valores que nos los va a dar la máquina, entonces ahorita no lo voy a colocar. Y el radio que vamos a colocar va a ser de 0.4 milímetros, que es el radio que tiene la punta de la herramienta o del buril que vamos a utilizar, ¿verdad? Ok, una vez tenemos eso, nos vamos a ver donde dice programa y donde dice programa pieza. Yo ya tengo uno creado, ustedes le pueden dar aquí en la carpeta o este es para crear una pieza una por una y este de acá es para crear una carpeta con varias piezas, que eso así lo vamos a hacer en la máquina. Presionamos nuevo, yo ya tengo uno que es ejemplo 1, entonces lo puedo presionar E1. Tengo que asegurarme que voy a utilizar aquí ese ShopTurn, porque ShopTurn es el lenguaje conversacional de la máquina, en el cual yo no necesariamente ocupo saber código G o el código de alto nivel que utiliza la máquina, sino que lo que necesito saber es los parámetros para programar o los parámetros de los ciclos de corte, ¿verdad? Le vamos a aceptar. La máquina inmediatamente el programa me va a enviar a la interfaz donde yo tengo que ingresar los datos, si quiero trabajar en milímetros o en pulgadas, donde guardé mi decalaje o mi origen de la pieza, porque puedo tener varios decalajes. Eso lo vamos a dejar en C54. Si se fijan, puedo tener bastantes decalajes. ¿Qué tipo de pieza voy a utilizar? Si es un prisma centrado, si es un tubo, para tubos voy a ocupar dos diámetros, si es un cilindro o si es un polígono. En este caso vamos a tener un cilindro. Me pide el diámetro exterior del cilindro, vamos a colocarlo de 30, debido a que el diámetro más grande que tengo es de 27, ¿verdad? El ZI básicamente es la longitud total de la pieza. Yo puedo trabajar en incrementales o en absolutos. Si yo presiono el botón de espacio del teclado, se me pasa a coordenadas absolutas. Entonces, vamos a dejar en coordenadas absolutas. Y ZB es cuánto tengo yo para mecanizar desde, desde mi origen de la pieza hasta donde están mis mordazas o con lo que esté sujetando la pieza, ¿verdad? Usualmente tiene 15 milímetros, 15, 20 milímetros. Ahorita la vamos a dejar de 20 por más seguridad. Le vamos a decir en absoluto que voy a llegar hasta el valor de menos 80. En la retirada, le vamos a dar una retirada simple. Y le vamos a decir que cuando esté mecanizando, la herramienta se va a retirar 10 milímetros en X y 10 milímetros en Z. O sea que si yo estoy trabajando acá, me voy a retirar 10 milímetros, 10 milímetros. ¿Ok? Contrapunto no vamos a tener, entonces le vamos a presionar que no. El cambio de herramienta, vamos a utilizar los datos de la máquina. Y aquí podemos ponerles 100, está bien. Y este valor sí le vamos a poner un valor alto, vamos a ponerle ahí 500. La distancia de seguridad es, como la máquina tiene varias velocidades, una velocidad que es la velocidad alta de la máquina y la velocidad programada. Entonces, nosotros lo que vamos a decir a la máquina es dónde va a empezar la seguridad programada. Por ejemplo, todo lo que es rojo para acercarse a la pieza, como aquí no estoy cortando y la máquina lo que busca optimizar, entonces vamos a ir a máxima velocidad y en este caso a 1 milímetro de donde yo empiece a cortar, se va a mover a la velocidad que yo le programa, ¿verdad? En este caso por seguridad le vamos a poner 5 milímetros y los límites de revoluciones de este torno son de 3500 revoluciones por minuto. Le damos a aceptar y podemos empezar a trabajar.
Entonces lo primero que vamos a hacer, o la tarea que para que empiecen a trabajar, empiecen a hacer esta pieza que tenemos acá, es, bueno, en la pieza lo único que ustedes van a hacer va a ser este arco de acá y hasta acá. No van a hacer esta ranura acá, porque eso se lo voy a explicar después cómo se hace. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer en la pieza va a ser, la vamos a dar donde dice tornear y vamos a darle donde dice desbastar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer dos cosas. La primera es, la vamos a dejar hasta este diámetro, toda la pieza que esté al diámetro 27, ¿verdad? Obviamente no va a ser, porque yo aquí estoy teniendo, bueno, si fijan, este mide 30, entonces tal vez darle 100 acá es demasiado, ¿verdad? Entonces si mide 30, lo vamos a dejar hasta menos 50, y este lo vamos a dejar hasta menos 55, lo dejaremos para tener un pequeño espacio, y este hasta menos 35. ¿Ok? Eso es para que la pieza no se mire tan larga. Entonces mi pieza en bruto se miraría más o menos así. ¿Ok? Entonces le vamos a dar tornear, le vamos a dar desbastar, elegiremos la herramienta de desbaste izquierdo y le vamos a decir que primero vamos a refrentar. ¿Qué es refrentar? Es hacer un corte desde arriba haciendo este movimiento, como se mira el movimiento de las flechas, ¿verdad? Que el corte sería lo que es verde, va a ser en este sentido. Si yo le doy cilindrar, si fijan el corte es atacando lo que es el diámetro. Y si le doy refrentar, pues yo lo que estoy atacando es un corte axial, ¿verdad? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es refrentar. Vamos a decirle que mi diámetro inicial va a ser, ¿de cuánto habíamos dicho que era de 30. Y mi punto inicial le vamos a decir que es 1 milímetro. El Z1 es, digamos, si yo tengo aquí perdón, el Z0 es desde donde empiezo a cortar y voy a hacer este movimiento de corte. A ver si puedo escribir. No, donde, perdón, que aquí lo que yo voy a hacer es escribir hacer este corte, así según como voy moviendo el mouse. Entonces, yo le voy a decir que si mi X30 es 0, mi X1 va a llegar hasta 0. O sea que voy a cortar desde este diámetro de aquí arriba, aquí le vamos a poner 31 para que empiece un poco antes, hasta por llegar hasta el diámetro 0. Y en Z1 pues vamos a llegar hasta el 00. Entonces lo que estamos haciendo aquí básicamente es quitándole cualquier sobrematerial. Usualmente cuando uno corta una pieza siempre le hace un primer corte en la cara frontal para poder quitar cualquier rebaba o cualquier desperfecto del material, ¿verdad? Vamos a dar 00. Hasta aquí solo es necesario que me sigan y le vamos a aceptar. Perdón, de aquí en ZA lo que vamos a poner, usualmente si estuviera en 0, quiere decir que no tiene sobrematerial, entonces le vamos a dar 0.5 milímetros de sobrematerial. Se lo vamos a aceptar y la máquina lo que va a hacer es realizar ese corte que vieron ahí. Si fijan, deja una pequeña como muesca, entonces para quitar eso, lo que vamos a hacer es que cuando lleguemos aquí a X1 le vamos a dar que llegue hasta el valor de -1 absoluto. Entonces vamos nuevamente y ahí ya no me lo deja, ¿verdad? Haremos lo mismo, solo que ahora lo haremos de forma cilíndrica. Entonces le vamos a dar tornear, desbastar y ahora le vamos a dar longitudinal. O sea que es un corte a la longitud, ¿verdad? Bueno, otra vez empiezo en X1, solo que esta vez ya no voy a llegar hasta Z. Bueno, aquí puedo empezar en 0 ya porque ya hice un corte. Aquí ya no voy a llegar hasta X-1, sino que lo voy a dejar al valor que habíamos dicho que era
27, ¿verdad? ¿Ok? Siempre en absolutos. Acuérdese que si es al radio, entonces yo tendría que bajarle, si le voy a bajar 3 al diámetro, entonces como cuando yo taco en incrementales es al radio, entonces si yo lo quisiera hacer en incrementales, aquí para llegar a ese valor tendría que bajar menos 3 milímetros, ¿verdad? ¿Ok? Perdón, menos 1,5 milímetros. Y en Z1, pues yo puedo dejarlo hasta el 30, pero para que sea un poco más grande lo vamos a dejar hasta el 32. Entonces sería la coordenada menos 32. Le vamos a aceptar. El D es la penetración máxima de profundidad, o sea, cuánto voy a cortar en cada corte. Y lo vamos a dejar en 0,5. O sea que cada corte que él haga acá, cada corte si se fijan que hay una línea verde, para bajar al siguiente diámetro, le va a ir bajando 0,5 milímetros al diámetro. O sea que primero va a medir 30, luego va a medir 29,5, luego va a medir 29 y así va a ir. Le vamos a aceptar. Los valores de aquí no se preocupen, que eso yo se los voy a dar después. Le damos simular. Entonces primero va a ser el refrentado y luego va a ser el cilindrado. Solo que ahí lo hace muy rápido. Permítanme bajarle la velocidad para que miren mejor. Okay. Okay. Y ahí va nuevamente el corte, ¿verdad? Ahí es el segundo corte, tercer corte. Usted lo que le dicen es hasta cuánto quieren llegar y la máquina calcula cuántos cortes tiene que hacer para llegar hasta ese valor, ¿verdad? Entonces aquí ya me lo dejó a 27 y ya me lo dejó casi listo para hacer el resto, que simplemente sería hacer este radio, este corte acá y esta diagonal. Eso es básicamente lo que van a hacer. Eh, por ahí, obviamente, si ustedes me hacen preguntas, yo se las voy a responder, pero les pido que tengan un poco como de curiosidad y que indaguen un poco en lo que es el programa, ¿verdad? Entonces, primero los cortes que yo hice ahorita, básicamente, solo es el corte longitudinal, que es bajarle al diámetro, y el corte de refrentar, que es bajarle a la distancia en Z, pero eso solo es si es de forma lineal, por ejemplo. Aquí como tengo un radio y tengo una diagonal, no lo puedo hacer. Para eso yo lo que utilizo es un contorno. Un contorno básicamente es darle un perfil al corte que voy a hacer, ¿verdad? Entonces para eso vamos a venir, vamos a darle donde dice el torneado de contorneado, vamos a darle el contorno nuevo y vamos a poner con 1 de contorno 1, ¿verdad? Le vamos a aceptar y él me pide un punto inicial tanto en X como en Z. Este sí tiene que ser absoluto porque él no tiene una referencia para tomarlo como incremental, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir aquí, como aquí ya está cortado, yo me puedo ir directamente a este punto de acá, ¿verdad? En Z sería Z0 porque todavía no he ingresado a la pieza. Y en cuanto a lo que es el eje X sería el diámetro 11, ¿verdad? Para llegar a este valor de acá, porque acuérdense que esto de acá es un agujero, entonces aquí esto lo vamos a hacer luego con un taladrado. Entonces vamos a irnos a Z0 y a X11. Le vamos a aceptar y si se fijan aquí me dice que estoy en el valor 10,8, ¿verdad? Luego, aquí dice que tengo un arco, ustedes tienen que ver el sentido del movimiento que ustedes hacen. Digamos, si yo estoy en este punto y quiero llegar hasta este punto, yo ocupo saber si mi movimiento es en sentido de las manecillas del reloj o al contrario de las manecillas, o antihorario, ¿verdad? Horario o antihorario. En este caso, como las manecillas del reloj van en este sentido, mi movimiento aquí es antihorario porque va desde acá hasta acá, ¿verdad? Entonces es un movimiento antihorario. Ok, entonces le vamos a dar aquí donde dice radio y si se fijan me aparece ya el sentido horario o antihorario, ¿verdad? Entonces yo ocupo antihorario.
Entonces aquí vamos a colocar que mi radio va a ser de 5, mi posición en X será llegar hasta el diámetro 21 y en Z será llegar hasta menos 5, ¿verdad? Menos 5 porque estoy en 0 y mi radio es de 5, entonces yo puedo llegar hasta menos 5. Ok. Si se fijan como el círculo, para encontrar esos puntos, yo puedo hacerlo de la forma guiándome por el camino largo o por el camino corto, que sería de acá a acá, ¿verdad? Entonces, para cambiar cual quiero, le voy a dar donde dice elegir diálogo y llego hasta ahí. Y luego le voy a aceptar diálogo y aceptar. Entonces, aquí ya hice esta parte. Ahora me tengo que mover solamente en Z 2.5 milímetros hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces le vamos a dar un movimiento, este movimiento que está acá, para lo que tengo que ir básicamente dibujando la figura. Y le puedo decir incremental, que es menos 2.5 milímetros, perdón, menos 2.5, aceptar, si se fijan ahí me lo hizo, o voy sumando, si aquí estaba en 5, menos 5, menos 2.5, le puedo decir que es el valor de menos 7.5 en absoluto, ¿verdad? Y llego al mismo punto, como pueden ver. Ahora el siguiente que tengo es una diagonal, ¿verdad? Ya lo demás no lo tengo que hacer porque eso ya lo hice cuando hice el corte longitudinal. Entonces hago la diagonal y voy a llegar hasta el punto, en este caso va a ser en X, hasta el 27, el diámetro 27, y en Z yo puedo ir sumando los 5, 2.5 y 4.5, o le puedo colocar directamente que quiero llegar al valor de 4.5. Entonces, nuevamente presiono el botón de espacio y presiono menos 4.5. Lo voy a aceptar y perdón, aquí es en absoluto, ¿verdad? Aceptar. Lo voy a aceptar nuevamente y ahora me falta darle el tipo de mecanizado que voy a utilizar. Entonces lo voy a dar en desbastar. Selecciono nuevamente la herramienta izquierda. Para seleccionarlo digamos, aquí no hay nada. Entonces aquí le vamos a dar donde dice seleccionar herramienta y luego al programa. Ok, ¿qué tipo de corte? Usualmente el corte que se hace acá es longitudinal, o sea que va a venir haciendo el corte en este sentido, en el sentido que están las líneas verdes de la pieza. Es exterior, vamos a ir bajando por la profundidad de corte, va a ser de 0.5 en 0.5. Okay. El sentido de movimiento en este caso va a ser de izquierda porque voy a cortar desde la derecha hacia la izquierda, ¿verdad? Esto es para colocar sobre material para darle un acabado. Cuando uno hace un acabado, usualmente le da un valor más rápido de velocidad de corte y el movimiento es más lento, el movimiento de la herramienta es más lento para que haga un corte más preciso y que deje un mejor acabado, un poco más brillante, por así decirlo. Yo ocupo decirle a la máquina cuánto voy a cortar. Mi pieza antes medía 27, ahora, perdón, medía 30, ahora mide 27. Entonces la cresta de acabado yo la puedo dejar en 27. Y aquí puede quedar en 0 porque voy a empezar desde el valor 0. O le podemos dejar en 0.5. Ok. Estalonado sí. En este caso no va a ser. Le vamos a aceptar y vamos a ver la simulación. Aquí vamos a aumentar un poco la velocidad. Podemos ver las trayectorias también, que todo lo que sea en verde es el movimiento con corte y lo que está en rojo es el movimiento rápido de la máquina solo para posicionarse, ¿verdad? Entonces pueden ver que en el corte longitudinal el movimiento es atacando hacia el radio y ahora vamos a hacer lo que es el contorno.
El contorno, la máquina lo que hace es que busca la forma más eficiente para llegar a ese valor de contorno que nosotros colocamos, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener dos tareas que van a hacer para el sábado, que va a ser hacer esto que yo hice ahorita como práctica, y el otro va a ser hacer pues un trabajo que siempre se les deja, que es hacer un peón, que es un poco más sencillo, ¿verdad? Ok, ahí pueden ver el movimiento. Si fijan, ahí me está haciendo el radio y aquí me está haciendo, aquí ya me hizo la diagonal y me hizo el corte en el eje Z que había programado, ¿verdad? Ok, y ahí está básicamente la pieza, solo falta hacer el ranurado, pero eso se hace con otra herramienta, entonces eso se lo explicaré luego. Ok, entonces básicamente eso es lo que tienen que hacer ahorita y luego les voy a subir otro video explicando más o menos cómo hacer el peón y cualquier duda pues la resolveremos en la clase, ¿verdad?